¿Sabías esto? Algunos lugares desafían la lógica y llevan siglos burlándose de la ciencia. 1. La puerta al infierno que nunca debería seguir ardiendo. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un cráter gigantesco conocido como la Puerta al Infierno. Parece el escenario final de una película donde alguien toma una decisión terrible y el planeta entero paga las consecuencias. Lo extraño es que este agujero lleva ardiendo sin interrupción desde 1971. La historia oficial dice que unos ingenieros soviéticos perforaban buscando gas natural cuando el suelo colapsó. Temiendo una liberación masiva de gases tóxicos, decidieron prenderle fuego al cráter pensando que las llamas consumirían el gas en pocos días. Han pasado más de 50 años y sigue ardiendo. Lo inquietante no es solo el fuego, es que nadie sabe exactamente cuánto gas alimenta las llamas ni por qué la reserva parece prácticamente inagotable. Varias expediciones científicas han intentado calcularlo, pero las cifras nunca terminan de cuadrar. Durante la noche, el agujero ilumina kilómetros de desierto como una antorcha infernal visible desde el espacio. Parece una herida abierta en la Tierra que simplemente se niega a cerrarse. Imagina equivocarte en un cálculo y crear una fogata que sigue encendida medio siglo después. Ese nivel de error haría sonrojar incluso al tipo que inventó responder a todos. 2. Las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte. En el Valle de la Muerte, California, existe uno de los misterios más desconcertantes del planeta. Sobre una llanura seca llamada Racetrack Playa, aparecen enormes rocas que se desplazan solas dejando largos surcos detrás de ellas. Y no hablamos de piedritas ligeras. Algunas pesan más de 300 kilos. Lo más extraño es que durante décadas nadie vio jamás una roca moviéndose. Los científicos encontraban las marcas, medían las trayectorias, fotografiaban las posiciones. Pero el movimiento ocurría cuando nadie estaba mirando. Era como si las piedras tuvieran un horario secreto. Las teorías se multiplicaron. Campos magnéticos, vibraciones sísmicas, fuerzas desconocidas, incluso visitantes extraterrestres. Porque cuando una roca decide salir a caminar por el desierto, la imaginación humana empieza a trabajar horas extras. Aunque investigaciones recientes sugieren que una combinación extremadamente rara de hielo fino, viento y agua puede moverlas lentamente, todavía existen comportamientos que no encajan perfectamente con todos los registros históricos. El resultado es un lugar donde enormes rocas parecen deslizarse por voluntad propia sobre un terreno completamente plano. Es difícil culpar a quienes pensaron en alienígenas. Cuando una piedra deja huellas y nadie la ve caminar, la explicación racional empieza a sentirse sorprendentemente optimista. 3. La estructura submarina que parece una ciudad perdida. Frente a la costa de Japón, cerca de la isla de Yonaguni, yace una formación submarina que divide a científicos y arqueólogos desde hace décadas. A primera vista parece una ciudad sumergida. Hay terrazas gigantes, escaleras perfectamente definidas, plataformas rectangulares y paredes que parecen haber sido cortadas con herramientas. Todo está bajo el agua, a unos 25 metros de profundidad. Algunos investigadores creen que se trata simplemente de una formación natural creada por fracturas geológicas y erosión durante miles de años. Otros no están tan convencidos. Señalan ángulos sorprendentemente precisos, alineaciones geométricas y estructuras que recuerdan demasiado a construcciones humanas. Si realmente fuera una ciudad, tendría más de 10.000 años de antigüedad, lo que obligaría a reescribir parte de la historia de las civilizaciones conocidas. Y ahí empieza el problema. Porque aceptar esa posibilidad sería como descubrir que alguien construyó rascacielos mientras el resto de la humanidad apenas estaba aprendiendo a organizar aldeas. Las inmersiones continúan, los estudios también, pero el consenso sigue sin llegar. Mientras tanto, Yonaguni permanece bajo el océano como una enorme pregunta de piedra, una pregunta que lleva décadas esperando respuesta y que parece disfrutar cada minuto de nuestra confusión. Porque nada irrita más a los científicos que una estructura que parece artificial, actúa como artificial, y aún así se niega educadamente a admitirlo. 4. El lago que convierte animales en estatuas de piedra. En el norte de Tanzania existe un lugar tan extraño que parece sacado de una película de fantasía oscura. Se llama Lago Natron, y las fotografías tomadas allí han desconcertado a millones de personas alrededor del mundo. La razón es simple y aterradora.
A lo largo de sus orillas han aparecido aves y pequeños animales completamente petrificados, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa sobre la vida misma. Las imágenes muestran flamencos, murciélagos y otras criaturas rígidas, congeladas en posiciones inquietantes. Durante años, muchos pensaron que el lago tenía algún poder sobrenatural o que escondía una especie de maldición ancestral. La realidad es menos mágica, pero igual de perturbadora. El agua contiene enormes concentraciones de minerales alcalinos capaces de calcificar rápidamente los cuerpos de animales que caen en ella. Sin embargo, los científicos todavía estudian por qué ciertos restos parecen conservarse con una precisión tan extraña. Lo más curioso es que miles de flamencos siguen usando el lago para reproducirse cada año, como si ignoraran completamente la reputación de su hogar. Imagina vivir junto a un lago conocido por convertir cadáveres en esculturas naturales y pensar, perfecto lugar para formar una familia. La naturaleza tiene un talento especial para hacer que las películas de terror parezcan documentales infantiles. 5. Las luces fantasma del desierto de Marfa. En el oeste de Texas, cerca de la pequeña ciudad de Marfa, ocurre un fenómeno que nadie ha conseguido explicar completamente desde hace más de un siglo. Por la noche aparecen luces. No hablamos de coches, no hablamos de linternas, no hablamos de reflejos comunes. Son esferas brillantes que flotan sobre el horizonte, cambian de color, se dividen en varias luces más pequeñas y desaparecen sin dejar rastro. Los primeros informes aparecieron a finales del siglo XIX. Vaqueros, soldados, viajeros y habitantes locales describían exactamente lo mismo. Algunos pensaban que eran espíritus, otros aseguraban que eran fuegos indígenas. Los más imaginativos apostaban por visitantes extraterrestres. Con el paso de los años llegaron los científicos con cámaras, sensores y equipos modernos, y las luces siguieron apareciendo. Existen teorías relacionadas con refracciones atmosféricas, gases naturales o efectos ópticos causados por vehículos lejanos. Sin embargo, ninguna explicación logra responder satisfactoriamente todos los casos documentados. Lo más frustrante es que las luces no parecen tener interés en colaborar con la investigación. Aparecen cuando quieren, desaparecen cuando quieren, y dejan a los expertos discutiendo mientras ellas continúan haciendo exactamente lo mismo que hace 100 años. Es básicamente la versión luminosa de ese vecino extraño que nunca explica nada, y aún así, domina todas las conversaciones del barrio. 6. La cascada submarina que desafía la vista humana. Si observas ciertas fotografías aéreas de Mauricio, en el Océano Índico, parece que una gigantesca cascada cae directamente al fondo del planeta. Y cuando digo gigantesca, me refiero a una estructura tan enorme que parece una grieta abierta en la corteza terrestre. Miles de turistas creen estar viendo agua precipitarse hacia un abismo submarino. Pero aquí empieza el misterio. Los científicos saben que técnicamente no es una cascada real. Sin embargo, la ilusión visual es tan perfecta que incluso desde satélites y aviones resulta difícil creer lo que están viendo los ojos. La explicación oficial involucra corrientes marinas, depósitos masivos de arena y diferencias extremas en la profundidad del océano, pero la escala del fenómeno sigue siendo impresionante. Desde el aire parece como si el océano estuviera drenándose lentamente hacia el centro de la Tierra. Lo curioso es que nuestro cerebro se niega a aceptar la explicación racional. Incluso sabiendo cómo funciona, la imagen sigue pareciendo imposible. Y eso es precisamente lo que fascina a muchos investigadores. Porque demuestra que incluso el órgano más sofisticado de nuestro cuerpo puede ser engañado por unas cuantas corrientes de arena bien colocadas. Después de todo, si nuestros ojos pueden convencernos de que un océano entero está cayendo al vacío, quizá no deberíamos confiar tanto en ellos cuando buscamos las llaves del coche. 7. El bosque donde todos los árboles decidieron torcerse. En Polonia existe un lugar llamado Bosque Torcido. El nombre no podría ser más apropiado. Allí crecen cientos de pinos cuya base forma una curva casi perfecta antes de continuar hacia arriba. Todos se doblan en la misma dirección como si hubieran recibido exactamente la misma orden. Y ahí está el problema. Nadie sabe quién dio esa orden. Los árboles fueron plantados alrededor de los años 30 del siglo pasado.
Desde entonces, científicos, historiadores y botánicos han intentado explicar por qué adoptaron esa forma tan extraña. Algunos creen que fueron modificados deliberadamente por agricultores que necesitaban madera curvada para muebles o embarcaciones. Otros sugieren tormentas de nieve excepcionales. También existen teorías sobre daños mecánicos, mutaciones o fenómenos ambientales desconocidos, pero ninguna explicación ha sido demostrada de forma definitiva. Lo más inquietante es verlos juntos. Parecen soldados congelados en medio de una reverencia colectiva. Un ejército vegetal que decidió inclinarse exactamente igual sin dejar instrucciones sobre el motivo. Y cuanto más tiempo observas las fotografías, más incómoda se vuelve la escena, porque la naturaleza suele ser caótica. Pero cuando cientos de árboles hacen exactamente lo mismo, uno empieza a sospechar que alguien olvidó contarnos parte de la historia. 8. La isla donde nadie se atreve a poner un pie. En la bahía de Bengala existe una pequeña isla cubierta de selva llamada North Sentinel. A simple vista parece un paraíso tropical, playas blancas, bosques densos, aguas cristalinas, pero es probablemente uno de los lugares más inaccesibles de todo el planeta. La razón son sus habitantes. La tribu sentinelesa vive allí desde hace miles de años completamente aislada del resto del mundo, y han dejado muy clara su postura respecto a los visitantes. No quieren verlos, no quieren hablar con ellos, no quieren saber nada de ellos. Cada intento de acercamiento ha terminado con flechas lanzadas hacia barcos, helicópteros o exploradores demasiado confiados. Lo fascinante para los científicos es que sabemos sorprendentemente poco sobre ellos. Desconocemos gran parte de su idioma, cultura, organización social e historia. En pleno siglo XXI, cuando los satélites pueden fotografiar casi cualquier rincón del planeta, existe una comunidad humana que sigue siendo un enorme signo de interrogación. Y quizá eso sea precisamente lo más misterioso. Porque mientras el resto de la humanidad publica cada desayuno en Internet, los sentineleses han conseguido mantener el secreto más difícil de todos: vivir completamente fuera del radar. Una hazaña tan improbable que parece más imposible que muchos de los misterios que intentamos resolver. 9. El agujero azul que parece esconder un mundo perdido. En medio del Mar Caribe, frente a las costas de Belice, existe una formación tan perfecta que parece diseñada por un artista obsesionado con la geometría. Desde el aire se ve como un círculo azul oscuro gigantesco rodeado por aguas turquesas. Se llama Great Blue Hole, y cuanto más se investiga, más preguntas aparecen. Con más de 120 metros de profundidad, este enorme pozo submarino fue alguna vez una cueva gigantesca formada durante la última era glacial. Cuando el nivel del mar aumentó, toda la estructura quedó sumergida. Hasta aquí todo parece normal. Pero las expediciones modernas han descubierto enormes estalactitas ocultas bajo el agua, algunas tan grandes que parecen columnas de una catedral perdida. También se han encontrado capas donde prácticamente no existe oxígeno y donde la vida marina desaparece casi por completo. Lo extraño es que ciertas zonas siguen siendo extremadamente difíciles de estudiar. Cada nueva inmersión revela detalles inesperados sobre cómo se formó realmente la estructura. Mirar ese círculo oscuro desde arriba produce una sensación inquietante. Es como si el océano hubiera abierto un ojo gigante en mitad del planeta. Y sinceramente, cuando algo parece estar observándote desde 120 metros de profundidad, es difícil sentirse completamente tranquilo. 10. La montaña que hace enloquecer las brújulas. En las montañas de los Urales, en Rusia, existe una región conocida por causar dolores de cabeza tanto a exploradores como a científicos. Allí las brújulas se comportan de forma extraña, a veces giran sin control, a veces apuntan en direcciones imposibles, y en ocasiones simplemente dejan de funcionar. La zona forma parte de una región llena de historias misteriosas, desapariciones y fenómenos geológicos poco comunes. Los investigadores creen que ciertas concentraciones de minerales magnéticos bajo la superficie podrían estar alterando los instrumentos de navegación. Sin embargo, algunos registros muestran comportamientos demasiado erráticos para ser explicados únicamente por magnetismo natural. Los excursionistas cuentan historias sobre una extraña sensación de desorientación. Algunos aseguran perder completamente la noción de distancia y dirección, incluso durante recorridos relativamente cortos. Por supuesto, los científicos buscan explicaciones racionales,
Pero imagina caminar durante horas confiando en una brújula y descubrir que el aparato parece haber decidido improvisar. Es una experiencia que convierte algo tan simple como encontrar el norte en una cuestión filosófica. Porque uno espera perderse por culpa propia. Lo inquietante es cuando parece que la montaña está colaborando activamente para que eso ocurra. 11. El río que hierve en plena selva amazónica. Cuando escuchamos hablar de agua hirviendo, pensamos inmediatamente en volcanes. Tiene sentido. El problema es que el Xanay-Timpixca, en Perú, no está cerca de ningún volcán importante, y aún así hierve, literalmente. Este río alcanza temperaturas superiores a los 90 grados Celsius en algunos sectores, lo suficiente para causar graves quemaduras en segundos y para matar pequeños animales que caen accidentalmente en sus aguas. Durante décadas, muchos científicos consideraron exageradas las historias locales, hasta que fueron a comprobarlo personalmente y descubrieron que era real. El misterio comenzó entonces. ¿Cómo puede existir una masa de agua tan caliente lejos de una fuente volcánica evidente? Algunos estudios sugieren que el agua se infiltra profundamente en el subsuelo, se calienta mediante procesos geotérmicos y vuelve a emerger a temperaturas extremas. Sin embargo, muchos detalles siguen siendo objeto de investigación. Los pueblos indígenas conocían este lugar mucho antes de que llegaran los científicos. Para ellos era un sitio sagrado lleno de significado espiritual. Y resulta fascinante que una vez más, la ciencia moderna haya llegado para confirmar algo que los habitantes locales llevaban siglos diciendo. Porque a veces el mayor misterio no es el fenómeno, es cuánto tardamos en creer que realmente existía. 12. El valle donde la gente escucha zumbidos invisibles. En diferentes partes del planeta existe un fenómeno conocido simplemente como el un zumbido constante, grave, persistente y desesperadamente difícil de localizar. Uno de los casos más famosos ocurre cerca de Taos, en Nuevo México. Miles de personas afirman escuchar una vibración extraña que parece venir de todas partes al mismo tiempo. Lo peculiar es que no todos la perciben. Algunas personas llegan al lugar y no escuchan absolutamente nada. Otras afirman que el sonido es tan intenso que les provoca insomnio, ansiedad y dolores de cabeza. Los investigadores han utilizado micrófonos extremadamente sensibles, equipos sísmicos y sensores atmosféricos. Pero encontrar una causa definitiva ha resultado sorprendentemente complicado. Se han propuesto explicaciones relacionadas con maquinaria industrial distante, fenómenos geológicos, actividad eléctrica e incluso características particulares de la audición humana. Sin embargo, ninguna teoría consigue convencer completamente a todos. Imagínate escuchar un ruido constante durante años y que nadie pueda señalar exactamente de dónde viene. Es como vivir con una alarma invisible que solo algunas personas pueden detectar. Y cuando ni siquiera la tecnología consigue encontrar al culpable, el misterio se vuelve mucho más difícil de ignorar. 13. La cascada de sangre de la Antártida. La Antártida ya parece un planeta diferente, pero hay un lugar que lleva esa sensación a otro nivel. Desde el glaciar, Taylor emerge una corriente de agua roja intensa que parece sangre brotando directamente del hielo. El fenómeno fue descubierto hace más de un siglo, y la primera reacción fue exactamente la que imaginas: pánico, confusión y muchas preguntas. Con el tiempo, los científicos descubrieron que el color proviene de enormes concentraciones de hierro disuelto. Cuando el agua entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y adquiere ese tono rojizo tan inquietante. Pero ahí no termina la historia. Bajo el glaciar existe un ecosistema aislado que ha permanecido separado del mundo exterior durante millones de años. Microorganismos sobreviven allí sin luz solar, sin contacto con la atmósfera y bajo condiciones extremas que parecen imposibles para la vida. Cada nuevo estudio ofrece pistas sobre cómo podrían existir organismos en otros planetas o lunas heladas. Porque si algo puede sobrevivir debajo de kilómetros de hielo antártico, quizá la vida sea mucho más resistente de lo que imaginamos. Aunque admitámoslo, ver una cascada roja saliendo de un glaciar seguirá pareciendo el inicio de una película apocalíptica. 14. El cráter que emite sonidos. Desde las profundidades. En Siberia han aparecido enormes cráteres que surgieron aparentemente de la nada. Uno de ellos llamó especialmente la atención de los investigadores.
no solo por su tamaño, sino por los sonidos. Algunas expediciones reportaron extraños ecos y vibraciones provenientes del interior de la gigantesca cavidad. Los científicos creen que estos cráteres se forman cuando bolsas de metano atrapadas bajo el permafrost explotan debido al calentamiento de la región. Sin embargo, todavía existen preguntas sobre la velocidad del proceso y sobre ciertos comportamientos observados antes de las explosiones. Las imágenes aéreas son impresionantes. Parecen heridas perfectamente circulares abiertas en la tundra. Lo inquietante es que algunos aparecieron en lugares donde anteriormente no existía ninguna señal visible de actividad. Un día hay suelo congelado, meses después existe un agujero enorme, y aunque la explicación general parece conocida, muchos detalles siguen siendo investigados. Porque cuando la Tierra empieza a explotar desde dentro sin previo aviso, incluso los expertos prestan mucha atención. Y probablemente tú también lo harías si descubrieras un cráter gigante apareciendo detrás de tu jardín. 15. El mar donde las luces bailan bajo el agua. En las Maldivas y en ciertas playas del mundo ocurre algo tan hermoso que parece generado por computadora. Durante algunas noches, las olas brillan. Cada movimiento del agua produce destellos azules eléctricos. La arena parece cubierta de estrellas, y el océano entero se transforma en una galaxia líquida. La explicación involucra organismos microscópicos llamados dinoflagelados, que emiten luz cuando son perturbados. Pero aquí aparece el misterio. Los científicos todavía intentan comprender exactamente por qué ciertas concentraciones aparecen en lugares específicos, por qué algunas temporadas son extraordinariamente brillantes y por qué determinados eventos desencadenan espectáculos mucho más intensos que otros. Las condiciones necesarias son increíblemente complejas. Temperatura, corrientes, nutrientes, patrones climáticos, todo debe alinearse casi a la perfección. Caminar por una playa iluminada por millones de organismos brillantes es una experiencia difícil de describir. Cada paso deja huellas luminosas, cada ola parece contener electricidad mágica, y durante unos minutos el océano consigue algo extraordinario. Hace que incluso los científicos olviden sus teorías y simplemente se queden mirando con la boca abierta. 16. El desierto donde aparecen círculos perfectos, sin explicación definitiva. En Namibia existe uno de los misterios más extraños observados desde el aire. A lo largo de cientos de kilómetros aparecen miles de círculos casi perfectos distribuidos sobre el paisaje árido. Se conocen como los círculos de hadas, y durante décadas han provocado discusiones interminables entre científicos. Cada círculo está rodeado de vegetación, pero su interior permanece completamente desnudo, como si alguien hubiera utilizado un gigantesco compás para dibujarlo sobre la Tierra. Lo más desconcertante es que muchos mantienen tamaños sorprendentemente similares y parecen distribuirse siguiendo patrones complejos. Algunos investigadores culpan a las termitas, otros apuntan a la competencia entre plantas por recursos limitados. También existen modelos matemáticos que intentan explicar el fenómeno mediante procesos naturales de autoorganización. El problema es que ninguna teoría responde perfectamente a todos los casos observados. Desde el cielo, el desierto parece una inmensa obra de arte creada por una inteligencia invisible, y aunque probablemente exista una explicación natural, hay algo inquietante en contemplar miles de círculos perfectos extendiéndose hasta el horizonte, porque cuando la naturaleza empieza a dibujar geometría avanzada, uno se pregunta quién le entregó el manual. 17. La colina donde los coches parecen ignorar la gravedad. En distintos lugares del planeta existen las llamadas colinas magnéticas. Una de las más famosas se encuentra en Canadá, aunque fenómenos similares aparecen en India, Corea del Sur, Escocia y Estados Unidos. La experiencia resulta tan extraña que muchos visitantes creen estar presenciando una falla en las leyes del universo. El procedimiento es sencillo. Detienes tu automóvil, lo colocas en punto muerto y observas. En teoría, el vehículo debería descender, pero en apariencia comienza a subir cuesta arriba, sin motor, sin empujones, sin trucos visibles. Durante décadas esto alimentó historias sobre campos magnéticos gigantescos, anomalías gravitacionales e incluso fuerzas desconocidas escondidas bajo la superficie. La explicación científica más aceptada habla de una ilusión óptica extremadamente poderosa creada por la forma del terreno
y la ausencia de referencias visuales confiables. Sin embargo, vivir la experiencia en persona sigue siendo desconcertante. Tu cerebro grita una cosa, tus ojos aseguran otra. Y durante unos segundos ambas partes parecen declararse la guerra. Quizá el misterio no sea la colina. Quizá el verdadero misterio sea lo fácil que resulta convencer a nuestro cerebro de que la gravedad acaba de tomarse el día libre. 18. El lago, que desaparece y regresa, como si nada hubiera pasado. En Oregón existe un fenómeno tan extraño que parece una broma de la naturaleza. Cada primavera, parte de las aguas del lago Lost comienzan a desaparecer. Literalmente, no se evaporan, no fluyen por un río visible, simplemente se hunden. Millones de litros de agua son absorbidos por enormes agujeros en el fondo del lago y desaparecen hacia un sistema subterráneo desconocido. Durante años, los científicos han intentado rastrear exactamente dónde termina toda esa agua. La explicación general apunta a antiguos tubos volcánicos formados hace miles de años por corrientes de lava. Pero el recorrido completo del agua sigue siendo difícil de reconstruir. Lo más fascinante es observar el proceso. Un día contemplas un lago tranquilo. Semanas después, gran parte de él parece haber sido drenado por un tapón invisible. Y cuando llegan las lluvias y el deshielo, todo vuelve a llenarse, como si nada hubiera ocurrido. Es el equivalente geológico de ese amigo que desaparece durante meses sin responder mensajes y luego regresa actuando como si nunca se hubiera ido. La diferencia es que este amigo transporta millones de litros de agua bajo tierra. 19. Las rocas que cantan. Cuando sopla el viento. En ciertos lugares del mundo existen dunas capaces de producir sonidos. No pequeños silbidos, no simples crujidos. Estamos hablando de auténticos rugidos, zumbidos y vibraciones que pueden escucharse a kilómetros de distancia. Uno de los ejemplos más famosos se encuentra en el desierto de Gobi y en varias regiones del Sahara. Cuando el viento mueve determinadas cantidades de arena seca, las dunas comienzan a emitir sonidos profundos que recuerdan motores lejanos, instrumentos musicales gigantes o incluso cánticos sobrenaturales. Durante siglos, los viajeros atribuyeron estos ruidos a espíritus del desierto. Y siendo sinceros, es fácil entender por qué. Imagínate atravesar un paisaje vacío y escuchar una montaña entera cantar. Los científicos han descubierto que los granos de arena deben tener tamaños muy específicos para generar estas vibraciones. Sin embargo, todavía se investigan muchos detalles relacionados con la intensidad, frecuencia y comportamiento de los sonidos. Lo más curioso es que algunas dunas cantan y otras prácticamente idénticas permanecen silenciosas, porque aparentemente incluso las montañas de arena tienen personalidades, y algunas disfrutan muchísimo llamar la atención. 20. El bosque donde los árboles nunca crecen rectos. En las profundidades de la región de Pomerania, en Polonia, existe otro fenómeno vegetal que continúa desconcertando a investigadores. No se trata del famoso bosque torcido. Aquí el misterio es diferente. Ciertos grupos de árboles desarrollan deformaciones tan extrañas que parecen haber sido retorcidos por una fuerza gigantesca. Algunos troncos giran sobre sí mismos, otros forman espirales imposibles, y muchos crecen siguiendo trayectorias que desafían cualquier expectativa botánica normal. Las explicaciones propuestas incluyen mutaciones genéticas, cambios bruscos de temperatura, daños sufridos durante las primeras etapas de crecimiento y alteraciones ambientales poco comunes. Sin embargo, ningún factor parece explicar completamente todos los casos. Lo extraño es que los patrones suelen repetirse en determinadas áreas específicas, como si alguna influencia invisible hubiera actuado sobre generaciones enteras de árboles. Caminar entre ellos produce una sensación peculiar. Parece que el bosque estuviera congelado en medio de una transformación, como si los árboles intentaran moverse lentamente mientras nadie los observa. Y admitámoslo, si un bosque alguna vez decidiera cobrar vida, probablemente empezaría exactamente así. 21. El lugar más inhóspito de la Tierra, donde sorprendentemente existe vida. En los valles secos de la Antártida encontramos uno de los paisajes más alienígenas del planeta. No hay nieve abundante, no hay grandes capas de hielo cubriéndolo todo. Solo roca, polvo y un frío brutal. Es un lugar tan extremo que algunos científicos lo utilizan como modelo para estudiar posibles condiciones en Marte. Durante mucho tiempo se creyó que prácticamente nada podía sobrevivir allí.
Parecía lógico. Las temperaturas son extremas, la humedad es mínima, los vientos alcanzan velocidades impresionantes, y el entorno parece completamente muerto. Pero la naturaleza volvió a sorprendernos. Investigaciones recientes han encontrado comunidades microscópicas viviendo dentro de las rocas, protegidas de las condiciones externas más severas. Algunos organismos sobreviven con cantidades mínimas de agua y energía. Otros parecen adaptados a situaciones que antes considerábamos incompatibles con la vida. Cada descubrimiento obliga a replantear nuestras ideas sobre dónde puede existir vida en el universo. Porque si microorganismos pueden prosperar en un paisaje que parece sacado directamente de otro planeta, quizá la pregunta correcta no sea ¿dónde existe vida? Quizá la verdadera pregunta sea ¿dónde todavía no hemos buscado lo suficiente? 22. El lugar donde llueven peces del cielo. En una pequeña región de Honduras ocurre un fenómeno tan extraño que, si apareciera en una película, todos diríamos que el guionista exageró demasiado. Sin embargo, sucede de verdad. Los habitantes lo llaman lluvia de peces. Varias veces a lo largo de los años, después de tormentas particularmente intensas, el suelo aparece cubierto de pequeños peces vivos. Y no estamos hablando de 1 o 2 ejemplares, a veces son cientos. La tradición local existe desde hace generaciones. Los vecinos salen de sus casas cuando termina la tormenta y encuentran peces dispersos por calles, campos y caminos. Los científicos creen que tornados o corrientes de aire extremadamente potentes podrían absorber peces de cuerpos de agua cercanos y transportarlos durante kilómetros antes de dejarlos caer. El problema es que no todas las observaciones encajan perfectamente con esa explicación. Algunos peces aparecen en zonas alejadas de fuentes de agua importantes. Otros llegan durante tormentas donde no se registraron vientos capaces de producir semejante transporte. Y mientras los expertos continúan discutiendo, los habitantes locales mantienen una postura mucho más sencilla. Si el cielo quiere repartir pescado gratis, tampoco hace falta complicar demasiado las cosas. 23. La cueva, donde el tiempo parece haber quedado congelado. En Rumanía existe una cueva que parece pertenecer a otro planeta, se llama Cueva Mobile, y durante millones de años permaneció completamente aislada del mundo exterior. Cuando fue descubierta en 1986, los científicos esperaban encontrar una caverna normal. Lo que encontraron fue mucho más extraño. Dentro vivía un ecosistema completo que evolucionó separado del resto de la Tierra. No había luz solar, no había plantas, no existía ninguna conexión directa con el exterior. Y aún así, la vida prosperaba. Arañas, insectos, gusanos y otras criaturas habían desarrollado características únicas que no existen en ninguna otra parte del planeta. La energía del ecosistema provenía de reacciones químicas en lugar de la luz solar. Era como descubrir una pequeña versión de un mundo alienígena escondido bajo nuestros pies. Lo fascinante es pensar que millones de años de evolución ocurrieron allí abajo sin que nadie lo supiera. Mientras imperios nacían y desaparecían en la superficie, una comunidad entera de criaturas seguía desarrollándose en la oscuridad absoluta. Una prueba increíble de que nuestro planeta todavía guarda secretos en lugares donde casi nadie pensó mirar. 24. La montaña, que parece respirar. En ciertas regiones volcánicas de América del Sur y Asia, existen montañas que producen un fenómeno tan extraño que muchos habitantes locales las describen como seres vivos. Algunas laderas parecen inflarse, luego desinflarse, después volver a expandirse lentamente, como si estuvieran respirando. Los instrumentos científicos han confirmado que ciertos volcanes efectivamente experimentan ciclos de expansión y contracción debido al movimiento de magma bajo la superficie. Pero lo impresionante es la escala. Estamos hablando de montañas enteras elevándose varios centímetros o incluso metros a lo largo del tiempo. Desde la perspectiva humana parece imperceptible. Sin embargo, los satélites revelan que el terreno está cambiando constantemente. Es como observar el pulso de la Tierra. Lo inquietante es que estos movimientos pueden durar años antes de una erupción, o no producir ninguna. A veces la montaña parece prepararse para algo enorme, y luego simplemente se calma. Por eso los vulcanólogos observan estos lugares con enorme atención, porque cuando una montaña parece inhalar profundamente,
nadie sabe con certeza si solo está acomodándose o preparándose para despertar. 25. El lago que esconde un monstruo científico. El lago Vostok, enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo antártico, es uno de los lugares más inaccesibles de la Tierra y también uno de los más misteriosos. Durante millones de años permaneció completamente aislado bajo la enorme capa de hielo del continente. Cuando los científicos confirmaron su existencia, surgió una pregunta fascinante. ¿Qué podría estar viviendo allí? La situación era extraordinaria. Oscuridad absoluta, presión inmensa, aislamiento extremo, condiciones que parecen imposibles para la mayoría de formas de vida conocidas. Las perforaciones realizadas con enorme cuidado han encontrado indicios de microorganismos capaces de sobrevivir en ese ambiente extremo, pero el lago sigue siendo muy difícil de estudiar. Cada misión requiere tecnología especializada y protocolos estrictos para evitar contaminar un ecosistema que podría haber evolucionado de manera independiente durante millones de años. Lo increíble es que este lugar se parece mucho a los océanos ocultos que podrían existir bajo el hielo de lunas como Europa o Encélado. Así que estudiar este lago no solo ayuda a entender la Tierra, también podría ayudarnos a descubrir si existe vida en otros mundos. Nada mal para un lago escondido bajo una montaña de hielo. 26. El cráter gigante, que nadie vio llegar. En Siberia apareció una estructura tan enorme que las primeras fotografías parecían falsas. Era un gigantesco agujero abierto en el suelo, profundo, circular y aparentemente surgido en muy poco tiempo. Los investigadores acudieron inmediatamente para descubrir qué había ocurrido. La explicación más probable apunta nuevamente al metano atrapado bajo el permafrost. Durante años, enormes cantidades de gas se acumulan bajo capas congeladas de tierra. Cuando la presión alcanza niveles extremos, se produce una explosión capaz de lanzar toneladas de suelo por los aires. El resultado es un cráter gigantesco. Lo inquietante es que algunos de estos eventos ocurren en regiones remotas, donde nadie presencia el momento exacto de la explosión. Un día existe una llanura. Meses después aparece un agujero enorme, y nadie ha visto el proceso completo. Con el calentamiento del Ártico, muchos científicos temen que estos fenómenos se vuelvan más frecuentes. Porque pocas cosas generan más respeto que descubrir que el suelo sobre el que caminas puede transformarse repentinamente en un enorme vacío. La Tierra tiene maneras muy efectivas de recordarnos quién manda realmente. 27. La anomalía del Mar Báltico, el misterio. Que parece una nave espacial. Y para nuestro último misterio, viajamos al fondo del Mar Báltico. En 2011, un grupo de exploradores submarinos detectó una estructura que inmediatamente captó la atención mundial. La formación tenía una apariencia sorprendentemente extraña, circular, simétrica, con formas que parecían escalones, corredores y superficies artificiales. Las imágenes rápidamente inundaron Internet. Las teorías explotaron. Una nave extraterrestre, una base secreta, una civilización perdida, un artefacto desconocido. Los científicos fueron mucho más cautelosos. Algunos investigadores creen que se trata simplemente de una formación geológica inusual creada por procesos glaciales ocurridos hace miles de años. Otros consideran que todavía faltan datos para comprender completamente lo que están observando. Y ahí está precisamente el encanto del misterio. Más de una década después del descubrimiento, sigue generando preguntas. Porque a veces no necesitamos monstruos marinos ni visitantes de otros planetas para sentir fascinación. A veces basta con encontrar una roca tan extraña que incluso los expertos se quedan mirando durante años intentando entender qué demonios están viendo. Y curiosamente, esa incertidumbre suele ser mucho más interesante que cualquier respuesta. ¿Cuál de estos misterios te dejó más preguntas? Cuéntamelo abajo.